Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra predicación matutina. Vamos a estar hablando del libro de Santiago, versículo por versículo, fe en acción. Así que lo motivo para que se quede con nosotros. Si no has visto todas las predicaciones anteriores, te motivo para que vayas a nuestra página de Facebook y busque las predicaciones, o puedes ir a nuestra página de YouTube. Así que vamos a ponerlo aquí abajo para que puedas mirar la descripción. Te invito a que prepares tu Biblia y estés con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Así que no te vayas porque en segundos comenzamos. Dios te bendiga. Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Quiero invitarle a que abra sus Biblias en la epístola general de Santiago. Vamos a continuar con nuestro estudio. Hemos llegado al capítulo 4 de esta epístola y nos encontramos en una prueba más para ver si nuestra fe es una fe genuina, una fe salvífica, o si nos estamos engañando. Esta sección va del versículo 1 hasta el versículo 10. Hoy vamos a estar meditando en los 3 primeros versículos. Así que leo para ustedes. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís, lucháis,
Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, pidiéndote por favor que hables a nuestra vida por medio de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que ella pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Señor, y que tu palabra pueda redarguirnos, pueda corregirnos. Señor, y aquellos que no te conocen puedan ser confrontados por ella y puedan ser llamados al arrepentimiento. Porque tu palabra enseña que si vienen a ti, Señor, tú no los echas fuera. Señor, oramos para que mis palabras, Señor, no sean obstáculo. Señor, sino que yo pueda hablar lo que realmente tú quieres decir a tu pueblo a través de tu palabra y el contexto de tu palabra y no lo que quiere decir mi engañoso corazón. Señor, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Como nos encontramos frente a una nueva sección donde Santiago, quiere hablar a nuestra vida para examinar nuestra fe, me gustaría tomar la oportunidad una vez más de recordar lo que hemos dicho hasta este momento de una forma rápida. Santiago, a lo largo de la epístola, nos presenta una serie de pruebas para evaluar qué tan auténtica es nuestra fe. Distan mucho de lo que los seres humanos hacemos para evaluar nuestra fe. Así que Santiago nos da una serie de pruebas. Y aquí vamos a identificar una prueba más. La primera que nos habló fue la prueba, ¿cómo respondemos a las pruebas? La segunda, ¿cómo respondemos a las tentaciones y a quién culpamos de nuestras tentaciones? Luego hablamos sobre la forma correcta en que nos relacionamos con la palabra de Dios, es decir, ¿qué hacemos con lo que escuchamos de la palabra de Dios? ¿Lo escuchamos y hacemos algo con ello o simplemente lo escuchamos y no hacemos nada? Luego hablamos de la prueba de cómo respondemos a las necesidades. Y Pablo usó dos ejemplos de las personas quizás más vulnerables que pueden haber dentro de una congregación, que son los huérfanos y aquellas viudas ya de edad avanzada. Luego hablamos de la prueba de la parcialidad o la imparcialidad. ¿Cómo recibimos a la gente dependiendo de su condición económica? Si tienen riqueza, pues los atendemos bien, y si no tienen riqueza, pues los dejamos o los aislamos a un lado. Luego, en el capítulo 3, hablamos de la prueba de la lengua. ¿Cómo controlamos nuestra lengua? Si tenemos la capacidad de controlarla, evidenciará qué tan genuina es nuestra fe. Y la última prueba que estuvimos estudiando las últimas 2 semanas es la prueba de la sabiduría. ¿Vives de acuerdo a la sabiduría del mundo o vives de acuerdo a la sabiduría que proviene de lo alto? La sabiduría del mundo dijimos que es terrenal, que es animal y que es diabólica, y que una de las características fundamentales de la sabiduría del mundo es que le gusta bajar el estándar de Dios al estándar del hombre para acomodarlo todo. Hoy llegamos a esta prueba para evaluar nuestra fe. Y esta prueba tiene que ver con cómo es mi relación con el mundo. Y cuando estamos hablando del mundo, me estoy refiriendo a los placeres que el mundo presenta. Es más, el título que pusimos es lo peligroso que es hacernos amigos del mundo. Hermanos, la vida cristiana
implica una separación del mundo y de todas sus contaminaciones. Si somos amigos del mundo, implica que somos enemigos de Dios. Así de simple. No hay término medio. Si eres amigo del mundo, en consecuencia eres enemigo de Dios. Y ser enemigo de Dios, quiero aclarar esto, no es que tú te haces enemigo de Dios, no, es Dios quien se hace enemigo tuyo, que es otra cosa. Dura cosa es caer en manos de un Dios airado. Es Él el que se hace enemigo tuyo. Eso es peligroso. Ahora, hay una frase, no lo leímos, pero en el versículo 4, que quizás es la clave de toda esta sección hasta el versículo 10. Y esta frase es: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Usted la puede resaltar en su Biblia si quiere, y si le gusta, resáltelo, porque es clave. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así que Santiago nos quiere mostrar a través de esta sección que tengamos un entendimiento claro de cuál debe ser nuestra relación con el mundo. Deben mencionarle algo rápidamente sobre esto, porque cuando hablamos del mundo y sus placeres, podemos caer en dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos? Bueno, algunos piensan que la mejor forma para contrarrestar el mundo es aislarnos del mundo. Por eso encontramos los ermitaños espirituales o los monjes que se han alejado de cualquier contacto con el mundo para evitar contaminarse. Bueno, la Biblia no enseña eso. Dios no está de acuerdo con esa interpretación. Porque la Biblia nos dice que tú y yo somos ¿qué? Sal ¿de qué? Del mundo. Lo cual significa que tenemos que estar en lugares donde el mundo necesita ser salado por la influencia de la iglesia. La Escritura también nos dice que no solamente somos sal del mundo, somos ¿qué? La luz del mundo, lo cual también implica que estamos en medio de una generación perversa, maligna, en tinieblas, pero que necesita la luz que les alumbre de Cristo a través de nosotros. Así que no nos podemos aislar. Dios espera que vivamos en este mundo de la forma correcta, no de que nos aislemos del mundo. La Biblia nos menciona muchas cosas en las cuales tenemos que actuar en el mundo en que vivimos. Por ejemplo, Dios nos da directrices claras en cuanto a cómo debemos comportarnos en el trabajo con nuestros jefes, aun cuando nuestros jefes sean paganos o malos jefes. La Escritura nos da directrices de cómo debe ser nuestra respuesta frente a las autoridades políticas o militares, gubernamentales, esa es la palabra, gracias. Para incluirlos a todos. Nos da directrices de cómo debe ser nuestro comportamiento frente a las autoridades gubernamentales. Tú y yo tenemos una responsabilidad de respeto y de sumisión a esa autoridad. La única libertad que tenemos para oponernos, según la Escritura, es cuando se pida que hagamos algo en contra de Dios, porque es menester obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces Dios presupone que todos los creyentes estamos en este mundo, debemos dar un testimonio de vida de acuerdo a la Escritura. Así que no hay que aislarnos del mundo. No hay valor en ello. Está el otro extremo, que básicamente las personas han distorsionado las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 al 22, no tiene que buscarlo, pero Pablo allí dice: al judío me he hecho judío, al griego me he hecho griego. Entonces ellos dicen: yo para ganar al mundo me hago del mundo.
Para ganar al borracho me voy y me emborracho con él. Para agradar al drogadicto voy y me drogo con él. Para ganarme a la prostituta voy y me acuesto con ella. Para ganarme a los del baile voy y bailo con ellos. Y así sucesivamente. No, hermanos. Cuando Pablo estaba hablando de esto, de que me hago judío o griego para ganarlos, se está refiriendo a negar a sus propios deseos o privilegios por el bien de Cristo, por el bien de predicar a Cristo. Nunca Pablo está hablando de que tenemos que adoptar prácticas del mundo para ganarnos a la gente del mundo. Olvídese de eso. Tenemos que ser luminares, tenemos que ser luz. Esa interpretación extrema ha generado desviaciones peligrosas de la Escritura. La pregunta es, ¿cuál es la relación que tenemos que tener con el mundo entonces? Bueno, creo que el Señor Jesucristo de una manera magistral lo describió en Juan capítulo 17, en lo que se conoce como la oración sacerdotal. Jesucristo está orando por sus discípulos y por aquellos que van a creer, eso nos involucra a usted y a mí. Y en su oración, en el versículo 14 al 16, si usted quiere buscarlo, Juan capítulo 17, Jesús lo dice claramente allí. Mire lo que dice. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Hermano, ¿qué va a hacer el mundo con usted y conmigo si somos verdaderos hijos de Dios? Nos van a aborrecer, nos van a tratar como tratarían a Cristo si Cristo estuviera hoy presente. Sigue diciendo, el mundo los aborrece, ¿por qué? ¿Por qué nos aborrece el mundo? Dice el texto. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mire lo que está diciendo. No ruego que los quites del mundo. Dios no está pidiendo Jesús no estaba pidiendo que fuéramos sacados de aquí, o que nos convirtiéramos en monjes, sino que los guardes del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cristo lo que quiere que entendamos, iglesia, es que estamos aquí en la tierra. Trabajamos con gente que no conoce de Cristo, pero no somos como ellos. El mundo no es tu ciudadanía. Estamos aquí de paso. El mundo no debe ser nuestro mayor enfoque, porque vamos a estar aquí de paso. Algunos estarán 100 años, otros 80, otros 90, otros 60, otros 30, otros 10. Pero no somos eternos aquí en esta tierra, estamos de paso. Somos en esta tierra simplemente embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un representante de un gobierno en otro país. Somos embajadores. Para mí lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Más claro no se puede. Dice que tenemos que estar en medio de una generación perversa y maligna, podrida, como la que estamos tú y yo. ¿Para qué? ¿Para que nos convirtamos a ellos? No. Dice, para que en medio de ello tú y yo brillemos, si no entiende la palabra resplandecer, alumbremos como luminares en el mundo. Que alumbremos porque Cristo nos alumbró primeramente a nosotros cuando nos permitió nacer de nuevo. Ahora tenemos que ir caminando, alumbrando a todo aquel que está en medio nuestro. Entonces Santiago va a comparar o va a compartir con nosotros muchos de los peligros y los riesgos que vamos a enfrentar cuando nos hacemos amigos del mundo. Hermano, es peligroso hacerse amigo del mundo.
Tristemente, muchas de las prácticas perversas que el mundo establece como criterios normales y comunes, ¿sabe qué está pasando? Se están infiltrando en la iglesia el día de hoy. Y pensamos que hay valor en esas prácticas y lo único que estamos haciendo es desviándonos de los propósitos de Dios. A veces ya no hay diferencia si está uno en una iglesia o está no sé en qué cosa. No hay diferencia. A ver qué ejemplo podría usar. Bueno, no voy a usar ninguno. La amistad con el mundo pone a la persona en terrible peligro. Porque cuando hay amistad con el mundo, hay amor por el mundo, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los valores del mundo en lugar de buscar los valores de Dios. Y eso es un grave peligro. En este pasaje vamos a mirar, digamos, 3 aspectos. Esa amistad en el mundo resulta en inevitables conflictos personales. En el versículo 1 encontramos conflictos con otros. En el versículo 1 hasta el versículo 3 encontramos conflictos con nosotros mismos. Y lo más importante y más peligroso, podemos decir, en el versículo 4 al 6 encontramos conflictos con Dios. Mire lo peligroso que es tomar los valores del mundo. Vamos a mirar en primer lugar lo que nos dice Santiago sobre los conflictos con los demás. Mire cómo comienza el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahora, Santiago está escribiendo a una audiencia que estaba enfrentando varias dificultades. Sabemos que eran judíos, porque él dice que era de la dispersión, judíos que estaban siendo perseguidos. Sabías que judíos que habían sido expulsados o expatriados de su propia zona y que ahora se estaban congregando. Pero lo interesante es que Santiago le está escribiendo a la iglesia. No está escribiendo a paganos, sino a la iglesia. Porque la iglesia no estaba viviendo de la forma correcta. Y mire cómo se refiere. Dice, guerras y pleitos entre vosotros. Es decir, que en el marco de la convivencia como creyentes, parece ser que estos hermanos estaban teniendo guerras y conflictos entre ellos serios. La palabra guerra es bien descriptiva allí, porque viene del griego, de la palabra polemos, de donde tú y yo sacamos la palabra polémica o polémico. Entonces lo que Santiago nos está preguntando es, iglesia, ¿de dónde vienen las polémicas entre ustedes? ¿De dónde vienen esas polémicas? Otra palabra podría ser literalmente, ¿de dónde vienen esas disputas entre ustedes? Y es algo, la polémica o las guerras, es algo que se prolonga, ¿por qué? Por tiempo. La otra palabra que usa Santiago aquí es la palabra pleitos, que se refiere a una batalla o a una lucha específica. Entonces lo que Santiago nos está diciendo aquí, al hablar de estas 2 cosas, es que era algo que era permanente y el otro era que era algo puntual y rudo, es decir, que estaba involucrando cierto grado de violencia. Y yo espero de que usted como iglesia, por favor, me ponga toda la atención a lo que la palabra quiere decir. Luego revisa el teléfono, luego platica con el vecino, luego hace todo ese tipo de cosas. Ahora pongamos bastante atención a lo que Dios quiere decir a su pueblo. Santiago usa estas palabras
para describir las discusiones que estaban enfrentando los hermanos en la iglesia local. Es decir, habían hermanos creyentes, genuinos, y también quizás otros no eran creyentes, o sea, estaban allí pero no eran parte de la iglesia. Muchos de los conflictos que enfrentamos como congregación, las polémicas, los enfrentamientos que tenemos como congregación, simplemente ¿saben por qué están pasando? Porque seguimos el formato que el mundo ha creado y no seguimos el formato o el patrón o el estilo de vida que la Escritura nos ha dicho que tenemos que seguir. Por eso las enemistades son prolongadas. Perdóneme por lo que voy a decir, pero va a haber un momento donde haya un conflicto con mi hermano. Pero el conflicto con mi hermano no puede prolongarse si yo he conocido a Jesucristo. Imposible, no se puede. Tiene que solucionarse. Ahora, ¿cuál es el procedimiento bíblico? El procedimiento bíblico es muy fácil. Mateo dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ve a las redes sociales y empieza a tirar indirectas. Ve, busca al enemigo de él y arma un plan para hacerle la vida imposible. ¿Eso dice la Escritura? No, eso dice el mundo. La Escritura dice, si tu hermano peca contra ti, ve, búscalo y trata de arreglar el conflicto. La Escritura dice, mira lo que dice la Escritura. Si antes de llevar tu adoración o tu ofrenda al Señor, en ese momento recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice la Escritura, deja tu ofrenda ahí, anda y reconcíliate con tu hermano primero. Mire la seriedad de esto. Ese es el patrón bíblico. Anda y reconcíliate. Pero ¿cuáles son las respuestas que encontramos en los hijos de Dios el día de hoy? ¿Yo acaso fui el que lo ofendí? Él fue el que me ofendió. Que venga él y me busque. Yo no voy a ir a buscar a nadie. Yo no me voy a humillar. Y empieza todo ese tipo de pensamientos humanistas para defenderse. Perdóneme, pero el patrón bíblico no es ese es el patrón del mundo. El patrón del mundo dice eso. No, tú mantente fuerte. No seas bobo. No seas menso. Tú mantente ahí. No, mantente. No, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, si no se arrepiente, ve y busca a un testigo y tráelo y vuelve a hablar con él. Si la Biblia dice y no se arrepiente, ve y busca a los líderes de la iglesia, tráelo delante de ellos y arregla el problema. Si no se arrepiente, ve, tómalo y páralo enfrente de la asamblea, de la congregación y ve si arregla el problema. Y si no arregla el problema, ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Alguien sabe qué dice? Ténganlo como un pagano, porque es un pagano. Oh, pastor, qué falta de amor es eso. Hermano, eso no es falta de amor, eso es ser bíblico. El no hacerlo nos convertiría en antibíblicos y que estamos tomando los patrones del mundo. No le diga nada, a ver si de pronto se arrepiente algún día. No. Eso no es eso es el patrón del mundo. El patrón de la Escritura, o es otra palabra, perdóneme, el principio de la Escritura. Para ser más técnico entonces, el principio de la Escritura es, si no se arrepiente, la iglesia tiene toda la libertad de decirle, eres un pagano, chao, chao. ¿No hizo eso Pablo con aquel joven? Le dijo a la iglesia, ustedes no están haciendo nada, echen a ese pagano. Gloria a Dios que al haberlo echado, lo llevó a reflexionar y si usted sigue leyendo Corintios, parece que se arrepintió y cuando se arrepintió, Pablo dice, bueno, llegó arrepentido, recíbanlo. Hermano, por no hacer las cosas como la Escritura enseña, es que seguimos como seguimos y estamos como estamos. Porque en lugar de seguir las directrices que Dios ha dado para el perdón, la solución de los conflictos, seguimos lo que el mundo dice.
La Biblia dice que hay que perdonar las veces que sean necesarias. Por favor, no me diga 70 veces 7, no, es las veces que sea necesaria. Y tengo que perdonar todo lo que me hagan. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que usted encuentra todavía gente en la iglesia cristiana preguntando, pastor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Pero si es que la escritura dice las veces que sea necesaria, seguro, pastor. Pastor, una pregunta más. ¿Y esto que me hicieron en qué categoría entra? ¿Este es perdonable o no? La escritura dice perdona. Yo no he encontrado ningún pasaje en la escritura donde diga estas categorías no las perdones. La escritura dice de la misma manera que tú fuiste perdonado, perdona. O Dios te dio a ti categorías que no te iba a perdonar. Te dijo, bueno, las mentiras te las voy a perdonar, pero esta calumnia que hiciste contra tal, no te la perdono. La escritura dice que solo hay un pecado que es imperdonable. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en el contexto que usted está mirando, la blasfemia al Espíritu Santo, mis hermanos, es negarse a no aceptar lo que el Espíritu Santo está queriendo convertir en tu vida para llevarte al arrepentimiento. Ese es el único pecado. El no creer en Cristo es el único pecado imperdonable. Todo lo demás, si tú te arrepientes, Dios lo perdona. ¿Quién somos tú y yo para estar poniendo en categoría si perdono o no perdono? Entonces empiezan las preguntas, pastor, es que me miro feo. Eso hay que perdonarlo. Escúcheme por favor, iglesia. Cualquier intento de alejarnos de los principios divinos acerca del perdón, del trato de los conflictos entre nosotros, hermano, es seguir el formato de las tinieblas. Muchas de las discusiones que se generan en las iglesias o en la iglesia local es a consecuencia de que la iglesia quiere hacer las cosas como el mundo las hace. Vamos a Tito, por ejemplo. Lo vamos a estudiar más adelante que estamos en este estudio. Tito capítulo 3, donde Pablo le está dando las instrucciones a Tito de qué es lo que tiene que enseñar, cómo tiene que educar correctamente a los creyentes. Y Tito tenía que recordar a los creyentes que habían algunas prácticas que no deberían estar en la iglesia del Señor porque son prácticas del mundo. Miren lo que dice el versículo 1, capítulo 3 de Tito. Lo tiene. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Bueno, hasta ahí no hay nada complicado. Versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para todos los hombres. Mire versículo 3. Porque nosotros también, ¿qué dice? Éramos en otro tiempo, éramos pasado. ¿Cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles. Y miren lo que dice. Aborreciéndonos unos a otros. Ese aborrecerse el uno al otro es un estilo de vida ¿qué? Del mundo. El mundo está acostumbrado a vivir de esta manera, la iglesia no. La iglesia no se aborrece los unos a los otros. ¿Qué hace la iglesia? Se aman los unos a los otros. ¿Cuál es la línea de argumentación del apóstol Pablo aquí? En Tito, capítulo 3. Que las disputas, que las peleas, que las contiendas, el aborrecerse el uno al otro, es una práctica de la vida pasada. Pero ahora estamos en Cristo, dice la escritura en Corintios, que si estamos en Cristo, ¿qué eres? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, la rebeldía, las esclavitudes, las concupiscencias, la envidia, el aborrecernos los unos a los otros es cosa del pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Iglesia, hay que reflexionar. Si en tu estilo de vida hay contiendas, si tu estilo de vida le gusta andar en pleitos, puede ser que estemos evidenciando que nuestra fe no es una fe verdadera.
como pensamos. Y vivir bajo ese formato o ese estilo de vida nos hace enemigos de Dios. Miren la frase, dice, entre vosotros. Dice, ¿de dónde vienen los conflictos, las guerras, los pleitos entre vosotros? Como lo analizamos en el versículo 4, rápidamente, yo podría pensar que algunos de estas personas no eran salvos. Como eran enemigos de Dios, también eran enemigos entre los verdaderos creyentes. Un pastor dijo una vez, he descubierto cuál es la causa original de las guerras y los pleitos en el liderazgo de la congregación donde él servía. El otro pastor le preguntó, ¿y cuál es el conflicto? Y él respondió, la mitad de esos hombres no eran salvos, la mitad de esos hombres eran salvos, la otra mitad no. En la iglesia vamos a encontrar trigo y cizaña. Esa separación solo la puede hacer Dios. Y leí esta frase en Facebook esta semana que decía lo siguiente: la cizaña también ora, canta y predica, pero sobre el trigo permanece. La cizaña también canta, ora, es más, le agregaría también ofrenda. También dice Dios le bendiga, o Dios le guarde, o la paz de Cristo. Hace todo eso. Pero la diferencia es que la cizaña no permanece. Otra característica de la cizaña es que no da un fruto verdadero, ¿no? El trigo da fruto. El trigo permanece. Pero no da fruto. Sí, se parecen, pero no dan fruto. Esa separación la hará el Señor. Debemos examinar nuestra vida cada día. ¿Yo qué soy? ¿Cizaña o trigo? Hay un segundo aspecto, un segundo elemento que menciona Santiago y creo que es interesante, porque este apunta a los conflictos con nosotros mismos. O sea, la amistad con el mundo no solo nos crea conflictos con otras personas, sino que también crea conflictos dentro de nosotros mismos. Miren lo que dice el pasaje, o bueno, antes de ver el pasaje, o el pasaje sí dice otra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Hermano, esto es parte del sistema del mundo. La gente que está en el mundo lucha permanentemente a través de estos conflictos y quizás Romanos capítulo 1 da la respuesta, porque habiendo conocido a Dios no lo glorifican como a Dios, no le dan las gracias como a Dios, su corazón se vuelve necio, cambian la gloria de Dios, empezaron a hacer las cosas a su manera, por eso su conciencia los acusa. Y cuando por ejemplo miramos esto, esta última versículo que acabamos de leer, ¿no? Santiago va a describir tres causas del conflicto interno. Es el deseo incontrolado, el deseo incumplido y el deseo egoísta. Del versículo, no le dije dónde, ¿no? El deseo incontrolado, versículo 1 en la parte B. El deseo incumplido, versículo 2 en la parte A. Y el deseo egoísta, versículo 2 en la parte B, hasta el versículo 3. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones,
las cuales combaten en vuestros miembros? Lo primero que él menciona aquí son las pasiones desordenadas. ¿Qué son esas pasiones desordenadas? Bueno, las pasiones vienen del término griego hedone, de donde sacamos el término hedonista o hedonismo. Pastor, ¿qué es el hedonismo? Bueno, el hedonismo tiene que ver con esa idea de la satisfacción de los deseos sensuales, naturales y carnales. Es ese deseo personal, incontrolado, de satisfacer las pasiones o los antojos de la carne. O sea, donde estoy interesado es en que yo me sienta cómodo, lo que a mí me gusta y no lo que Dios pide de mí. Hermano, lo único que puede satisfacer, o bueno, algo que tenemos que aceptar, que el deseo de satisfacer esas pasiones viene del egoísmo, que está opuesto a Dios y a su palabra. Y por más que tú luches, nunca podrás satisfacer todos los placeres de tu carne. El único que puede satisfacer todo lo que necesitas es Cristo. Por lo tanto, cuando tú y yo vivimos tratando de satisfacer nuestros deseos egoístas, lo único que estamos haciendo es viviendo de acuerdo al mundo y viviendo de frustración en frustración. Ahora, mire lo que dice el pasaje. Estas pasiones que viven en tu interior, mire lo que dice, están en guerra en tus miembros. Ahora, Santiago aquí no está hablando de la guerra contra los miembros de la iglesia. Está hablando de qué? De la carne, de la humanidad, o sea, esa guerra interna, de esas pasiones que quieren oponerse a las cosas de Dios. Y esos impulsos que debemos controlar es donde entra el fruto del Espíritu Santo que habla de qué? Del dominio propio. Y eso nos lleva no solo a esos deseos internos, sino a esa insatisfacción permanente o el deseo incumplido. Muchos viven de esa manera. Miren lo que dice el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Lo que Santiago dice es que esa vida que piensas que es la correcta, que la cual tienes como modelo, lo único que hace muchas veces en ti es llevarte a vivir en insatisfacción. Y esa es la razón por la cual el mundo cada día quiere más y más y nunca están satisfechos, porque la satisfacción se encuentra en Cristo. Pablo dijo, él habló del contentamiento. Pablo dijo, he aprendido a estar contento en cualquiera que sea la circunstancia. Eso lo encuentras en Cristo. El mundo no está contento en sus circunstancias. Y esa situación se ha infiltrado en las congregaciones, en las iglesias. Por eso hoy las iglesias andan, muchos de ellos, buscando las cosas materiales, los placeres del mundo. Vive como el rey. Y lo que encontramos es una cantidad de gente cristiana insatisfecha porque está poniendo su mirada en las cosas materiales y no en las espirituales. Su razón de ser no es Cristo. Su razón de ser es vivir bien en esta vida. Y como estamos aquí en Estados Unidos, pues vivir el sueño americano. Y lo que viven es una pesadilla. Viven insatisfechos. Mire la palabra que usa Santiago. Codiciáis y no tenéis. Tienen el deseo de algo. Lo anhelan. Y Santiago dice, pero no lo obtienen. Y como no lo tienen, viven frustrados. Creo que esto lo podemos ver en la vida de Lot. Creo que es un buen ejemplo. La Biblia dice que Lot se acercó a estas grandes ciudades porque las vio bonitas,
Y lo único que hizo fue sumergirse en las prácticas paganas que tenían esta sociedad. La Biblia dice que la gracia y la misericordia de Dios se manifestó, envió ángeles para sacarlo de allí, de ese lugar, para liberarlo a él y su familia. Y la Biblia es muy gráfica en describir lo que está pasando allí. Cuando estos hombres vieron esos ángeles, estos hombres, dice que del más pequeño hasta el más grande, básicamente querían violar a estos hombres. Dios se manifestó de manera sobrenatural a través de estos ángeles, los cegó, y dice la escritura que aunque estaban ciegos, se la pasaban desesperados por todo lado tratando, buscando a esos ángeles. Buscaban, codiciaban y no encontraban. Wow. Dice el versículo 11 allá en Génesis capítulo 19, que los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Estaban desesperados, había una pelea que no podían ganar. Esta ilustración nos permite ver cómo viven muchas personas hoy sumergidas en el sistema del mundo, ciegos, buscando placeres del mundo, peleando por los placeres del mundo, pero no los alcanzarán. Y triste cuando la iglesia de Jesucristo se deja infiltrar ciertas cosas y vivimos desesperados buscando, deseando lo que el mundo desea y no lo alcanzamos. Hermano, el contentamiento se encuentra únicamente en Cristo. Fuera de Cristo no se logra. Y eso es precisamente lo que el mundo nos quiere hacer creer. No podemos actuar como el mundo, iglesia. No podemos andar deseando lo que el mundo, el mundo tiene. Mire lo que dice Ageo, creo que también lo estudiamos hace ya unos años. Podemos recordar las palabras del Señor Jehová al pueblo de Israel por medio del profeta allá en Ageo capítulo 1. Versículos 6 al 9, pero yo solamente voy a leer el versículo 6 y el versículo 7. Miren lo que dice. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Estos judíos, si usted estudia el pasaje o lo recordará que ya estudiamos, están preocupados. ¿Por qué? Por sus casas. Están preocupados por cumplir los propósitos personales y no los propósitos de Dios. Y Dios les dice, por eso sembráis mucho y no cosechas nada. Vivir de acuerdo al mundo nos va a llevar a codiciar y no vamos a obtener nada. En el mundo jamás, joven, adulto que me escuchas, en el mundo jamás encontrarás satisfacción. La satisfacción que el mundo te ofrece es temporal. Dura lo que dura la fiesta. Dura lo que dura el efecto del alcohol. Dura lo que dura el efecto de las drogas. Eso es lo que dura. Dura lo que dura esa amistad. Dura lo que dura el dinero. Porque cuando no hay dinero se van las amistades. La satisfacción en Cristo es eterna. Es eterna. Miren la palabra matáis que usa ahí el autor. Matáis. Es una conducta destructiva. Cuando la persona codicia y no puede lograr sus anhelos, sus metas, ya sea por prestigio o satisfacción o dinero, lo que termina siendo es catastrófico. Uno podría pensar, por ejemplo, en Caín.
que su insatisfacción, su codicia de no lograr lo que deseaba, lo llevó ¿a qué? A matar a su hermano. Otro ejemplo es Absalón. Estaba tan obsesionado con el poder, con el gobierno, gobernar, que estaba dispuesto a matar a su propio padre para lograrlo. Y muchas veces, quizás no matamos a la gente físicamente, pero sí en el corazón. La Biblia dice que el homicidio no comienza cuando usted mató a la persona, sino según la escritura, ¿dónde comienza? En el corazón. Y cuando tú llamas a fatu a tu hermano, o lo insultas o lo maltratas, Jesucristo dice, estás cometiendo ese homicidio. No necesariamente, usted dirá, no, pues yo nunca he matado a nadie físicamente, sí, pero quizás en la mente lo has matado más de una ocasión. Por tu insatisfacción, porque no logras alcanzar lo que quieres. Y sigue diciendo él ahí la frase, ardéis de envidia. Arder. Creo que tiene una connotación más fuerte, ¿no? Un deseo profundo en el interior que lo carcome, ¿no? La envidia tiene que ver con la codicia, no desear lo que el otro tiene. Y arde en su interior porque no lo puede lograr. Dele gracias a Dios. Siempre va a haber alguien mejor que usted, siempre va a haber alguien mejor que su hijo, siempre va a haber alguien mejor que preparado que su hijo, que usted, que sus familiares. Siempre va a haber alguien mejor. Dele gracias a Dios por los dones que Dios ha dado en la congregación. Siempre va a haber alguien mejor que toca la guitarra que usted, alguien mejor que canta que usted, alguien que mejor toca el piano que usted, alguien que mejor predique que usted, alguien que mejor sirve que usted. Siempre lo va a haber. No se llene de envidia, dele gracias a Dios. Ese es el patrón del mundo. Y en el patrón del mundo hacen cualquier otra cosa para hacer que la gente no progrese. Nosotros no somos en ese patrón. El estilo de vida del cristiano es diferente. Nos soportamos, nos ayudamos, nos impulsamos los unos a los otros. Porque somos el cuerpo de Cristo y trabajamos para el reino de Dios, no para el reino de las tinieblas. Deje esa envidia. ¿Sabe que los grandes conflictos conyugales, familiares o laborales son el resultado, ¿sabe de qué? De la envidia. Yo quiero ser el jefe, yo quiero ser ministerio, yo quiero ser el maestro, yo quiero hacer esto, lo otro. Bueno, si no estás ahí es por algo. ¿Por qué no esperas el tiempo de Dios? Quizás Dios dice, es que no es el tiempo. Espera, confía. Pablo tuvo que esperar 10, 13 años para salir a predicar. David fue ungido como el rey y salió corriendo a reinar, ¿cierto que sí? No, ¿para dónde se fue? A las ovejas. A Josué se le dijo, tú vas a entrar al pueblo, y salió José corriendo como loco a destronar a Moisés. No, esperó el tiempo de Dios. Así trabaja la iglesia de Jesucristo. El mundo no espera el tiempo, el mundo hace lo que sea para pasar por encima de la gente. La envidia lo lleva a hacer eso. Y una tercera cosa que nos dice que se manifiesta en los conflictos internos tiene que ver con ese deseo egoísta. Sigue diciendo el versículo 2 en la parte final. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Suena como a trabalenguas. Cualquier deseo mundano va a estar pensando solamente en uno mismo. Va a estar pensando en qué es lo mejor para mí. ¿Qué es lo que me satisface a mí? Y luego Santiago nos va a presentar aquí unas acciones bien concretas que muestran insatisfacción. Nos presenta dos grupos. Hay un grupo de personas que no tienen lo deseado porque no piden. ¿Y por qué no piden?
Bueno, porque son autosuficientes. Porque se creen capaces de hacer las cosas por sí mismos. ¿Por qué voy a pedir yo si lo puedo hacer yo solo? Tienen un sentido de autodependencia, no dependen de Dios. Ellos creen que todas sus necesidades, todos sus deseos los puede suplir por sí mismo, no a través de su propia sabiduría y a través de su propia inteligencia. Ellos no saben lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 17 que ya estudiamos. Lo voy a leer nuevamente para que lo recordemos. Santiago 1, 17 dice, todo don perfecto y buena dádiva descienden ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Desciende de los autosuficientes. Yo pensaba en una persona que conocí hace muchos, muchos años, hace unos 17 o 18 años más o menos, que siempre la buscábamos para que llegara a la congregación porque no tenía automóvil. La traíamos y la hermana contenta. Siempre decía, oh, cuando el Señor me provea mi carrito. Se oraba para que Dios proveyera su carrito. Logró conseguir su carrito y dijimos, bueno, pues ahora la hermana, la más fiel. Siempre llegaba tarde y era la primera que se iba. Muchas veces no había terminado el pastor y ya estaba allá porque ya tenía su carro. Cuando me acerco y le digo, hermana, pero si antes usted decía esto, dele gracias a Dios porque Dios le permitió conseguir ese carrito. Me dijo, pastor, un momento, me dijo. Ese carro lo compré yo, con mi trabajo. Yo trabajé, yo aguanté hambre, yo compré ese carro. Yo le dije, claro, hermana, usted compró ese carro porque usted trabajó, porque usted lo pagó. Pero ¿sabe quién le dio la fuerza para que usted trabajara y para que lo pudiera pagar? El Señor. Malagradecida, orgullosa, rebelde. Sí, usted compró su casa, sí, usted compró su carro, sí, usted compra su comida, pero toda esa fuerza que viene para que usted pueda lograr ese dinero, ¿de dónde cree que viene? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra ni mudanza. Hermanos, sin la gracia del Señor no lo puedes hacer. Es la gracia de Él lo que lo permite, que el Señor nos libre de decir que lo compré porque yo. Diga así, lo compré porque Dios me dio la fuerza para trabajar, para ahorrar, me dio la sabiduría. Ya eso es otra historia. Si Dios dice, no trabajas, ¿qué crees que va a pasar? Las posibilidades de que alguien tenga más de 5 días de trabajo enfermo y se los paguen, el porcentaje son mínimos. Si mucho unos 5 días le darán pagos de enfermo al año. Pero si usted se enferma 20 días, ¿qué cree que va a pasar con los otros 15 días? Sigamos creyéndonos autosuficientes. Pero tenemos el otro grupo, que eso sí piden. Eso sí piden. Porque la Biblia dice, hermano, pedid y se os dará. Hermano, pida lo que usted quiera, sea bíblico, pida. Y entonces ahí se mete a la gente sale feliz a pedir un montón de cosas. Pero Santiago es claro y dice, ellos piden, pero no reciben. A ver, pero pues explíqueme, si los otros dicen que no pedían y ahorita están pidiendo, ¿y por qué no reciben? La Escritura dice, porque piden mal y añade, ¿qué es lo que pide? Para sus propios deleites. O sea que la cuestión no es pedir, como nos quieren hacer creer aquellos que se han infiltrado en la iglesia. Pida y pida y pida, pida que tu papá Dios, como eres hijo del rey, tu papá Dios está ahí, dele y dele y dele y duele.
Levante la mano el hijo que usted empieza a pedir como loco y el papá empieza a soltar todo lo que usted pida. Levante la mano para hacerme para ver si su papá me adopta. Porque a mí conmigo no era así, que yo pedía y me daban ahí a lo loco. No, yo no sé. ¿Alguien tiene la bendición esa para que nos adopte? Y me adopta, pues. Ni siquiera los papás hacen eso. Ellos uno da y ellos empiezan a mirar, a ver, analizan y si conviene, si no, dicen no. Te piden mal. Y mire, dice, para gastar en sus deleites, para sus deseos egoístas. La palabra deleite, creo que ya la hablamos en las pasiones desordenadas, es la misma frase, las pasiones desordenadas. Las personas del mundo viven para sus deleites, viven para la emoción del momento. Entonces lo que Santiago está diciendo es que ellos no reciben porque lo que están pidiendo alejado de la voluntad de Dios. Por eso no reciben. Piden para gastar mal. Y esta palabra, porque pedís mal para gastar en sus deleites, es la misma palabra que se usa en el hijo pródigo cuando dice que malgastó su herencia. Él malgastó lo que tenía. ¿Por qué? Por sus pasiones desordenadas lo estimularon a pensar que lo que estaba haciendo era correcto. Yo por eso recuerdo lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice claramente, engañoso es el corazón. Engañoso. No, es que yo siento en el corazón. Cada vez que usted piense siento en el corazón, recuérdese a usted mismo, el corazón es engañoso. Y deje de sentir con el corazón y vaya a la Escritura. Que yo siento paz en el corazón. Vaya a la Escritura. A ver qué dice la Escritura. Que la Escritura certifique si lo que está pasando en tu corazón es verdadero o son tus emociones. No deje que su cerebro, que su corazón dirija. Hay una foto que he visto por ahí donde el cerebro agarra el corazón y le dice, venga porque juntos necesitamos analizar esto. No deje que su corazón decida, porque mi corazón es engañoso. El mundo solo pide para sí, solo vivir para sí, solo para centrarse en ellos mismos. Por eso están ahí, Señor, yo te voy a dar $1,000 para que tú me des 10,000. Hermano, eso es pedir mal. ¿Eso es pedir para qué? Para mis deseos. Eso es codicia. Eso es avaricia. Por eso los tienen atrapados. A la gente le roban dinero por avaricioso. Los scams que salen por ahí, ¿sabe por qué funcionan? Porque siempre dan con gente avariciosa. Te vas a ganar $100. ¿Y qué tengo que hacer? No, solamente deposítame $5. ¿De veras? Y la gente, la avaricia, me va a ganar 95. ¡Pum! Da los $5. Y después le dicen, no, pero es que mira que para aquí, para allá tiene. Y los atrapan por avariciosos. Tristemente, muchas personas en las iglesias viven pidiendo mal. Ay, Señor, es que he llorado para que ese hermano cambie, pastor, y el Señor no me contesta. ¿Sabe por qué no le contesta? Porque estás pidiendo mal. ¿Cómo así que ore para que el Señor cambie al hermano? ¿Por qué no más bien oras para que Dios te dé amor, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio? Y verá a ver si no te contesta el Señor. O de pronto estás pidiendo paciencia, entonces dice, pues que yo te estoy contestando, te estoy poniendo a esa persona para que te haga la vida imposible, para que tu paciencia se ejercite. ¿Tú crees que orar por paciencia es que todo a tu alrededor va a ser tranquilo? Yo oro para que mi esposo sea diferente. Señor, y yo doblo rodilla, ayuno y clamo. Y el esposo peor. Y usted dice, Dios no me escucha. Pues de pronto Dios está trabajando contigo. De pronto a Dios en este momento le interesa trabajar contigo. Le mando.
Esto es precisamente lo que Santiago quiere que tú y yo hagamos. No sigamos el modelo del mundo. Sigamos el modelo que Dios ha establecido. Si vivimos de esa manera, podemos identificar cómo está nuestra fe. Yo se lo digo una vez más, desde que estudiamos Primera de Juan y que estamos estudiando Santiago, cristiano no es el que levantó la mano, cristiano no es el que dice una oración, cristiano no es el que tiene la Biblia, cristiano es el que vive y lo que sabe de su palabra en un estilo de vida. Ahí identifica si tu fe es verdadera o tu fe es una fe salva, no, una fe falsa. Hay unas cosas más que Santiago tiene que decirnos en el versículo 4 en adelante. Así que espero que usted prepare su corazón para que las podamos estudiar la próxima semana. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Señor, gracias porque hay cosas del mundo que las tenemos que usar, Señor, mientras estamos aquí. Señor, pero ayúdanos a entender cada día que no somos de aquí. Señor, ayúdanos a entender de que debemos invertir nuestra fuerza en cada día poder alimentar nuestra vida espiritual, porque será eterna. Señor, perdónanos porque quizás estamos caminando como el mundo, estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo para sentirnos bien o para las cosas que son materiales. Señor, ayúdanos a hacer ese correctivo. Señor, si hay envidia, si ardemos de envidia por lo que otro tiene, perdónanos, Señor. Señor, si hay codicia en nuestras vidas, Señor, obra en nuestra vida para que esa codicia sea quitada. Si estamos codiciando algo, Señor, que es pecaminoso. Señor, Padre, y si hay pleitos, conflictos entre nosotros como hermanos, Señor, ayúdanos a aferrarnos al principio bíblico. Señor, y que podamos hacer el correctivo con urgencia. Señor, entendemos que como seres humanos fallamos los unos contra los otros. Entendemos, Señor, que en la iglesia del Señor encontraremos personas que son salvas y otras que no son salvas. Señor, pero ayúdanos a identificar esa fuente de los conflictos y que podamos solucionarlos a la luz de tu palabra. Señor, trabaja en nuestras vidas. Señor, estamos en tus manos. Padre, si hay alguna persona que no te conoce, que camina en una vida de insatisfacción, tratando de saciar ese espacio que hay en su interior con el dinero, con las drogas, con el alcohol, con los trabajos. Oh Señor, permite que esa persona pueda entender que el único que puede satisfacer los corazones se llama Cristo. El único que puede dar una razón de vida no es el sueño americano, sino que es Cristo. Señor, y que Él pueda voltear a ti y decir: Jesús, entiendo que soy pecador, te necesito. Señor, yo oro para que tú les puedas dar esa claridad en su mente y puedan orar pidiendo perdón, pidiendo arrepentimiento. Señor, y que pueda haber fiesta en los cielos porque realmente un pecador se ha arrepentido. Amigo que estás sin Cristo, necesitas a Cristo. Y tú te estarás preguntando: pastor, ¿y yo qué puedo hacer para ser salvo? La Escritura te contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree que tú eres un pecador y que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonar tu pecado. Cree que tú no puedes hacer nada en tus propias fuerzas para alcanzar la justicia perfecta, pero que la justicia de Cristo será puesta sobre ti. Y sabes, estimado amigo, que ese creer, dice la palabra, te va a llevar a vivir una vida diferente. Vas a ser una nueva criatura y por lo tanto la vida vieja que vivías, las prácticas viejas van a quedar atrás.
y comenzarás a vivir una vida de acuerdo a la palabra, no lo que dice el mundo. Padre, trae salvación a esas vidas y que de hoy en adelante puedan empezar a vivir una vida diferente. Señor, a ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.